todos ustedes. Estamos ahora continuando con esta serie de programas que hemos estado hablando sobre la familia, sobre los problemas para hombres, para mujeres. Y el día de hoy vamos a hacer un breve paréntesis. Deberíamos de continuar trabajando con la solución para la herida del apego excesivo a la madre. Si ustedes recuerdan, hemos estado trabajando básicamente con 5 heridas que pueden afectar el corazón de una persona. Recordamos que eran la herida causada por el padre ausente o el padre intermitente, el apego excesivo a la madre, la herida por no tener un concepto apropiado de qué es ser un hombre o una mujer de verdad, la herida causada por la soledad y también la herida causada por tener un corazón depravado. Esto no quiere decir que tengamos un corazón enfermo, sino que todos tenemos esta herida de pecado que proviene de Adán y de Eva, ¿sí? El día de hoy, haciendo este paréntesis, vamos a hablar sobre la paternidad, porque este es un tema que en los últimos años se ha estado, se ha estado tergiversando demasiado, en el sentido de que las personas ahora uh, piensan, por ejemplo, un hombre cuando se divorcia dice, bueno, pues yo me divorcio de mi esposa, no me divorcio de mis hijos, pero eso se convierte como quiera en un problema, porque al final de cuentas nos vamos dando cuenta, valga la redundancia, de que un hombre que se separa de su familia termina finalmente, de su esposa, termina finalmente también separándose de sus hijos. Tenemos casos de hombres que terminan criando hijos de otras personas y a sus propios hijos no los están criando ellos. Entonces esto sucede con frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada vez tenemos conceptos más light, más laxos de qué es una familia, de qué significa la paternidad, ¿sí? Entonces, ahora también tenemos con las nuevas generaciones que apoyan mucho la homosexualidad, en especial hablando del matrimonio de personas del mismo sexo, en el cual termina la familia teniendo falta de una de las dos figuras paternas, ¿sí? Entonces dice, no, es que tengo dos papás o dos mamás. Bien, pues con todo respeto para las personas que practican la homosexualidad, el tener dos parejas del mismo sexo dos personas del mismo sexo como pareja dentro de la casa no es lo más educativo ni es lo más sano para el desarrollo de los hijos, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, el corazón no me está funcionando bien, pues vamos a quitar el corazón y vamos a poner un hígado en su lugar. El hígado no va a poder cumplir con las funciones del corazón, ¿sí? Platicábamos anteriormente hablando de la herida causada por el padre ausente, que en muchas ocasiones la madre dice, yo soy padre y madre dentro de casa, pero nos damos cuenta que lamentablemente ser padre y madre es imposible. No puedes ser padre y madre. O eres papá o eres mamá. Y eso lo determina la biología, ni siquiera lo determinamos nosotros, ¿sí? Hay cosas que no vamos a poder dejar de hacer. Ahora sí también nos van a decir algunas teorías, no, es que tiene un cerebro masculino, tiene un cerebro femenino, etcétera. Pero los roles dentro de la casa, los roles en la sociedad, esos no se van a cambiar por mucho tiempo y esperemos que no se cambien porque son roles que obedecemos de acuerdo al diseño de cómo somos, cómo fuimos creados por Dios. Dios nos diseñó de esa manera. Dios nos diseñó, en el caso mío, para ser hombre, para ser el padre dentro de la casa, y a mi esposa para ser mujer y para ser la madre dentro de la casa. Cuando nosotros empezamos a violentar esto, entonces la familia deja de funcionar apropiadamente. Muy bien. Volviendo a la cuestión de la paternidad, vamos a ver el primer punto, la paternidad de Dios. Dice, por estas causas doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿sí? En griego, patria, en los cielos y en la tierra. Es decir, la palabra patria, que viene del griego o incluso del latín pater, que es padre, significa padre, precisamente, ¿sí? Para aquellos que dicen, bueno, es que
España es la madre patria, eso es algo ilógico. No podemos decir la madre y patria a la vez, o sea, porque la patria, o aunque el sustantivo en español es femenino, se refiere a algo masculino. Obviamente es una palabra que tenemos en el idioma importada del griego. ¿Sí? Muy bien. En este verso de Efesios 3, versos 14 y 15, dice que por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. O sea, el Padre es la cabeza. En Dios, la paternidad existe eternamente. La paternidad de Dios es eterna. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces la paternidad de Dios es eterna porque Dios existe por los siglos de los siglos. La paternidad de Dios, la paternidad es de Dios. Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Jesús vino a cumplir con un propósito y su propósito era hacer que el hombre llegase al Padre. ¿Sí? Dice la Biblia también en Juan 17:6, dice, el propósito, no, perdónenme, dice, el propósito de Dios no era meramente que vayamos al Hijo, sino que a través del Hijo vengamos al Padre. Si podemos ver eso en Efesios, perdón, en Juan 17, verso 6 en delante, el Señor lo explica bastante bien. Ahora, la relación directa con Dios. Jesús tiene una relación directa con Dios y Él alienta a las personas a que tengan una relación directa con el Padre. Fíjense lo que Él decía, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces Él alienta a los discípulos a que pidan al Padre. La oración por excelencia de Jesús, que era el Padre nuestro, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No dice yo mismo, no dice otra cosa. El propósito de Jesús era glorificar al Padre. Y esto nos da tres resultados para comprender la paternidad de Dios. Cuando tú entiendas bien la paternidad de Dios, van a mejorar algunos aspectos de tu vida. Uno va a ser que vas a tener una identidad. Miren, yo he tenido amistades que se criaron sin su padre y siempre existe ese vacío en su corazón. Siempre están ellos buscando la manera de resolver este problema de no haber conocido a papá. Y empiezan a buscar, a investigar de dónde provienen y dónde podrá estar su papá, etcétera. También hijos incluso que han sido hijos adoptivos tienen siempre esa idea de buscar sus orígenes, porque eso es identidad. ¿Sí? Cuando tú entiendas bien al Padre, entonces vas a tener identidad. Nosotros, las personas que creemos en Dios, tenemos esa identidad en el Padre, en Dios, ¿sí? A través de Jesucristo. Vas a mejorar tu autoestima porque vas a saber quién eres, ¿sí? Vas a tener más seguridad en ti mismo. Fíjense, eso lo vemos. Yo ahorita estoy criando en mi casa, aparte de mis dos hijas adolescentes, a mi hija más pequeña que tiene 17 meses. Y lo que nosotros vemos con los niños, con los bebés, es que andan caminando a veces en la casa, ¿no? Y se acerca y extiende sus bracitos para que la cargue. Porque cuando siente que algo le genera inseguridad o se cansa, entonces viene a buscar los brazos del padre. ¿Sí? Esa es una reacción natural. Entonces, cuando tú te acerques más al padre, así como un bebé se acerca a su papá, vas a tener esa seguridad, vas a tener esa autoestima, vas a tener esa identidad. Miren, en cuanto a la identidad, la psicología y la iglesia están de acuerdo en que nadie puede decir quién soy yo hasta que no sabe quién es su padre. Si tú no sabes quién es tu papá, no puedes decir realmente quién eres. ¿Sí? Quienes verdaderamente conocen a Dios como Padre ya no tienen problemas de identidad. Saben que Dios es su Padre, que Él creó el universo y que Él es el que les ame. ¿Sí? Les comentaba hace unas semanas que tuvimos algunas visitas del extranjero, entre los cuales estaba un amigo alemán que estuvo hablando sobre la identidad que podemos tener en Dios. Y él decía, miren, el hecho de que mi hija pudiese ser pecadora no influye en cuanto a su identidad. Y dice,
Por ejemplo, si mi hija se convierte en una persona súper pecadora y yo le digo, hijita, ¿sabes qué? Te vas de la casa y ahí va mi hija, prepara su maletita y va saliendo llorando y va llegando a la puerta y dice, papá, perdón. Y entonces dice el papá, ¿sabes qué? Está bien, te perdono, pero ven, siéntate aquí cerquita y ten tu maleta cerca, porque en el momento en el que vuelvas a pecar, te voy a volver a echar. Y él dice, voy a ser su padre eternamente. Eso no va a cambiar su identidad. El pecado no cambia la identidad de las personas. Tú puedes cometer el pecado que quieras, pero la identidad en Dios que tienes de hijo, esa no la vas a perder. Ahora, cuidado con esto. No quiere decir que tengamos permiso para estar pecando sin ton ni son. Sí, la Biblia sí habla también de que seremos juzgados, pero eso no quita tu identidad de hijo. Si tú has cometido algún pecado, las personas que dicen, ay, ayer dije malas palabras y estoy bien deprimido y bien triste, Dios me va a echar del cielo. No, Dios no te va a echar del cielo, ¿sí? Dios no va a quitar ni va a borrar tu nombre del libro de la vida, ¿sí? Dios no va a quitarte tus derechos de hijo por eso. Para eso vino Jesús. Jesús vino para pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Ahora, como les decía anteriormente, esto no quiere decir que debamos cometer pecados a lo loco. Eso sería algo inmaduro e irresponsable. ¿Sí? En cuanto a la autoestima, una vez que sabemos que Dios nos ama, ¿sí? Dice en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, este amor que nos ha dado el Padre significa que Él envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que pagara por nosotros. ¿Sí? Así, de ese tamaño, ha amado el Padre a el hombre, a la humanidad. ¿Sí? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando Él paga, Él entrega lo más precioso que tiene, que es su Hijo unigénito, para que pague por nuestros pecados en la cruz y podamos ser reconciliados con Él. ¿Sí? Entonces, ya no hay problemas de autoestima porque ya sabes que el amor del Padre el amor que el Padre te ha tenido. Miren, a veces con esto de la autoestima entramos en el juego, ¿verdad? De estar diciendo mi autoestima es mala, mi autoestima es mala, mi autoestima es mala, estarnoslo repitiendo. A veces ya sabes cuál es la solución, ya sabes lo que Dios ha provisto, ¿sí? No tienes por qué seguirlo arrastrando. Pero a veces por la costumbre la gente toma su maleta de autoestima y se la pone en la espalda y ahí va todo el día pensando es que yo no valgo nada, es que yo no valgo nada, es que yo no valgo nada. La verdad es que no es así, ¿sí? Tú has sido tan valioso, has sido tan valiosa que Dios entregó lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo unigénito Jesucristo, para que muriera en la cruz como pago a causa de los pecados que tú y yo hemos cometido. Es decir, yo cometí errores, yo cometí pecados y la Biblia dice que a causa de mi maldad yo no me podía acercar al Padre. Entonces el Padre dice, ¿sabes qué? Yo no quiero matar a Jorge. Yo lo que quiero es que Jorge se vuelva a acercar. Entonces Él entrega a su Hijo Jesucristo para que pague el precio que yo debería haber pagado a consecuencia del pecado. Esto es algo que muchas personas no logran entender. Yo recuerdo hace como unos 20 años, yo no vivía aquí en México, estaba viviendo en Canadá. Y recuerdo que fui a buscar un amigo indio a su casa en una reserva indígena en Quebec. Y entonces fuimos a mi casa para comer algo y todo el camino yo le fui hablando de Cristo, ¿verdad? Y este joven venía muy conmovido y cuando llegamos a mi casa él venía al borde del llanto por entender el sacrificio que Jesús hizo por él en la vida, en la cruz, ¿sí? Y entonces cuando yo le pregunto, bueno, ¿estás listo para recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, a rendir tu vida a Él? Y entonces él me dijo, no. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo no soy digno, yo soy un drogadicto. Le dije, pues precisamente por eso, por eso vino Él a pagar por tus pecados. Y Él se negó todo el tiempo a hacerlo,
porque se consideraba que él no era digno de recibir a Jesús en su corazón. Miren, esto es lo que pasa como esa parábola, ¿no? Donde dice que el Señor invitó a, a muchos a venir a su boda y no vinieron, algunos por unos motivos, otros por otros. Y al final dice que el padre de familia salió a invitar a todos y metió a toda persona que pasaba por ahí como invitado a la boda. No puede ser que tú entiendas a veces lo que Dios ha dado por ti y no lo tomes, que ha sido un regalo, ¿sí? La seguridad, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, debajo de sus alas estará seguro. Bien. Aquí el Salmo 91 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es la seguridad que Dios le daba al rey David. Él decía, no importa en dónde esté, porque yo sé que Dios viene conmigo, ¿sí? Entonces, él dice, debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, es lo que dice el Salmo. Entonces, tú puedes tener esa seguridad de que no va a pasar nada en tu vida que Dios no permita que suceda para tu propio bien. Hay muchas ocasiones en las que nosotros no podemos entender lo que nos está pasando, sea enfermedad, sea pobreza, sea falta de nuestros padres, etcétera. Podemos pensar en miles de cosas que nos pueden faltar, ¿sí? Pero la Biblia dice que para los que creen en Dios todas las cosas ayudan para bien. O sea, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo para ti el día de hoy. No importa cuál sea el problema por el que tú estés pasando, tú puedes tener esa seguridad de que Dios sigue bajo control de todas las situaciones. Aunque parezca que no es así, aunque parezca que la vida se te va a venir abajo en pedazos, Dios sigue bajo control. Y en muchas ocasiones nosotros decimos, Dios, no puedo entender lo que me está pasando. Pasa el tiempo y entonces nos damos cuenta de lo que Dios quería que entendiéramos o que Dios tenía algo mejor para nosotros, pero nosotros no lo podíamos entender en ese momento porque así como seres humanos así somos, no podemos entender bien el sufrimiento. Estamos diseñados, fuimos diseñados por Dios para ser felices, ¿sí? Entonces, cuando algo interfiere este camino, cuando alguna situación nos pasa, que han sido lamentablemente como consecuencia del pecado, entonces no podemos entender, ¿sí? Los que trabajamos en el medio médico nos toca que en ocasiones vienen personas con mucho dolor, sobre todo a nosotros como odontólogos nos llegan personas con mucho dolor. Los nervios de la cara son y de la boca son nervios que transmiten el dolor de una forma bastante magnificada. Entonces una persona que viene con una mordedura de la lengua o del labio o que viene con una caries dental o con un absceso, si viene con bastante dolor y no puede entender bien, o sea, lo que está sucediendo, y a veces vienen hasta desorientados por la situación que están pasando a causa del dolor, ¿sí? Entonces el dolor tiene eso que a veces nos desorienta, nos disminuye nuestras facultades, pero cuando el dolor pasa, cuando nosotros tenemos que limpiar a veces algunas de estas heridas, nos damos cuenta que a veces el paciente no se deja y no entiende que lo estamos haciendo por su bien. En muchas ocasiones, trabajando el paciente se defiende y te quita y te quiere dar un golpe o se quiere retirar. O ven, por ejemplo, una aguja para poner anestesia y dicen, no, me vas a picar. Y le tienes que explicar, no, es que si yo no uso esto, finalmente el dolor no se va a ir y no me vas a dejar atenderte apropiadamente. En la vida nos pasa en muchas ocasiones parecido. A veces Dios quiere limpiar ciertas heridas que tienes, pero para eso tiene que tocarlas, tiene que manipular alguna situación que haya pasado en tu vida. Pero estás tan lastimado, estás tan retraído y aparte tan desconfiado que no dejas que Dios obre en tu vida. Entonces, en cuestión
del dolor que tienes que vivir emocionalmente o físicamente en muchas ocasiones. Eh, es importante que entendamos que Dios es el médico de médicos y Él es el que se va a hacer cargo, y que pongas tu vida delante de Dios y la pongas en sus manos, que tengas esa seguridad. Como dice aquí el salmista, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El rey David tenía una gran seguridad en el Padre. Él estaba seguro de que Dios lo iba a recibir, independientemente del pecado que él hubiese cometido. El padre dentro del hogar debe de funcionar como el sacerdote. En cierto sentido podemos decir que un buen padre es lo más semejante a Dios que un hombre puede llegar a ser. Es decir, cuando uno como papá en la casa está ahí como en presencia, eso es lo que tu hijo aprende de cómo puede ser Dios en la vida de las personas. Por eso las personas que han tenido problemas con su padre terrenal tienen dificultad para creer en un Dios bueno, en un Dios misericordioso. Pues es que mi papá era muy duro conmigo. Yo no podía cometer ningún error porque él estaba nada más esperando algo para darme una corrección. Y pasan personas que dicen, no, es que yo cuando era niño saqué un 9 y le llevé mi examen de 9 a mi papá y se enojó porque no saqué 10. ¿Sí? Entonces, el tener este tipo de actitudes con nuestros hijos lo que hace es que daña la imagen de Dios que ellos tienen, porque tú como papá eres el que se las está transmitiendo, ¿sí? Así que tienes que tener mucho cuidado de eso. Ese es el logro más grande de un hombre, sea como padre físico o como padre espiritual, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo en algunas ocasiones he tenido que trabajar como padre en la vida de algunos amigos míos para darles consejo, para darles ánimo, porque en su casa no lo vivieron o porque su padre simple y sencillamente les abandonó, ¿sí? Si un hombre fracasa como padre, ¿sí?, fracasa ante Dios. Si yo fracaso como papá, fracaso en esa área ante Dios. En 1 Corintios 11 se describe al hombre como cabeza y a Cristo como cabeza del hombre. Es decir, lo que hablábamos hace rato de la palabra patria, paternidad, ¿sí? Es decir, al decir patria también tiene que ver con gobierno y esto quiere decir cabeza. El que es padre es cabeza de su casa, es el que gobierna su casa. Por eso el apóstol Pablo cuando les escribía decía que el obispo tenía que ser un hombre sobrio, no un hombre que anduviera dado al vino, que tenía que ser marido de una sola mujer, que tenía que gobernar bien su casa. Y gobernar bien la casa no significa que tenga a sus hijos sometidos a golpes, significa que sepa cómo manejar, cómo administrar su hogar. El padre representa a Cristo en el hogar, ¿sí? Así que debe de ser igual que Cristo. ¿Cómo era Cristo con los discípulos? Ustedes recuerdan. Yo en una ocasión estaba preparando un pescado en mi casa y entonces estaban mis niñas ahí alrededor y me estaban viendo y me dicen, papá, es que no me gusta el pescado. Y les digo, ¿qué les daba Jesús a los discípulos? Y me dicen, pescado. ¿Y ustedes creen que Jesús le daba a los discípulos algo malo? No. Y les digo, ¿ustedes creen que si yo como papá les estoy cocinando algo, les voy a dar algo malo? Y me dijeron, no. Entonces, si el pescado es bueno, lo podemos comer. Y entonces pusimos el plato a la mesa y todavía me piden a veces que les haga un filete frito con cebollita y con cosas. Entonces, Dios, cuando nos pone a Jesús, Él, para darnos cosas buenas, Dios nos da cosas buenas a través de Él, ¿sí? Muy bien, como sacerdote, nosotros tenemos 3 ministerios. Uno como sacerdote, que somos quien representa a Dios ante la familia, ¿sí? Como profeta, perdón, como sacerdote nosotros representamos a Dios, a nuestra familia ante Dios, pero como profeta somos la voz de Dios dentro de nuestra casa. Es decir, Dios va a hablar a través de nosotros, Dios te va a hablar a través de tus papás, así que ten cuidado en ponerles mucha atención, porque Dios te va a hablar a través de ellos.
y como rey, es decir, como gobierno. Entonces, el hombre como cabeza debe gobernar su casa, ¿sí? El padre de familia, como padre de familia, ah, debe de ser de esta manera, ¿sí? Los ejemplos de padres como sacerdotes, dice en la palabra de Dios, Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios, y cada fin de semana Job ofrecía sacrificios a favor de sus hijos, porque decía para sí que podrían haber cometido una falta y haber ofendido a Dios. Esta es la labor del Padre. ¿Cuántas personas no vienen y te dicen, sabes qué? Yo me convertí a Cristo, y eso fue gracias a las oraciones de mi mamá, que mi mamá oró por mí toda la vida, ¿sí? La mujer dentro de casa cumpliendo esa función de intercesora, ¿verdad? Por sus hijos está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo pidiéndole a Dios que sus hijos anden bien, marchen bien. Bueno, esa labor que muchas mujeres han hecho, esa es tu labor, papá. Tú deberías de estar arrodillado delante de Dios orando por tus hijos. Tú no puedes estar esperando que sea tu esposa la que esté todo el tiempo arrodillada delante de Dios o en la noche preocupada orando por ellos. Esa es tu labor también. No nada más es de ella, ¿sí? No, es muy correcto que la madre ore por sus hijos, pero es muy obligatorio que el padre ore por sus hijos, ¿sí? Que los bendiga. Si ustedes recuerdan aquella historia de Job y de Jacob y Esaú, ¿qué era el anhelo de Jacob? El anhelo de Jacob era arrebatar la bendición del Padre. Él quería la mejor bendición del Padre, porque eso habría de marcar su vida. Y Esaú la menospreció. Y entonces por eso él dice, bueno, cuando entran en el tema de la primogenitura, le dice, oye, qué buena sopa tienes. Y él le dice, ¿la quieres? Sí, dame. Le dice, te la cambio por tu primogenitura. Y entonces él dice, de veras, ay, la primogenitura, ¿para qué me va a servir? Son palabras. Él pensó, siendo un joven, e insensatamente, si son puras palabras, dame la sopa, así te la regalo, es tuya. Y la perdió, la cambió por un plato de lentejas. Y por eso, después en la Biblia se advierte, dice, no haya entre ustedes un profano como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, cambió la bendición del Padre por cualquier cosa. ¿Cuánta gente no vemos deambular aquí por las calles, en bares y cantinas y en vicios y en malas conductas, cambiando la primogenitura que Dios les ha dado por mucho menos que un plato de lentejas? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con tu identidad. Si tú sabes quién eres, entonces te vas a comportar como lo que eres. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona valiosa, que lo eres porque Él mandó a Jesús a pagar por ti. No importa que asistas o no asistas a una iglesia, Él de todas maneras lo hizo por ti, porque la Biblia dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si Él pagó por ti ya, entonces tú tienes esa identidad divina. Y si tú tienes esa identidad, tómala, ¿sí? Es importante que tú entiendas quién eres. No te vas a comportar como un lacayo cuando eres el hijo del rey, ¿sí? No eres el lacayo, eres hijo del rey. Entonces tienes que comportarte como tal. No puedes estar comiendo las sobras en la calle, ¿sí? Sino venir al Padre, que Él tiene un banquete para ti. Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿De quién era la responsabilidad de seleccionar el cordero, de matar el cordero y de rociar la sangre? Era precisamente del padre. Esa era la función del sacerdote. Él tenía que cuidar de ese corderito. Él tenía que, ustedes saben, los que han leído la Biblia, que el cordero dentro de la cultura judía
época era un animalito que ellos tenían que cuidar y tenían que presentar el mejor corderito delante de Dios para que ese corderito pagara con su sangre por los pecados de la persona que les estaban llevando, por los pecados del pueblo, dependiendo del tipo de ritual que se hacía. Pero esto no era una situación de crueldad, es decir, era una situación en la que era una sombra de lo que habría de hacer Jesús por nosotros, que Él iba a venir como cordero para pagar con su sangre por nuestros pecados. ¿Sí? Por eso en el libro de Hebreos dice que Él entró al lugar santísimo y que Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre por todos los pecados de todos los hombres. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de ese cordero era un sacrificio que era repetitivo, es lo que dice Hebreos, pero con el tiempo, cuando Jesús vino, entonces ese fue un sacrificio perfecto. Y al sacrificio perfecto no había que agregarle nada. Por eso las personas que creemos en Dios y que creemos en Jesucristo, decimos, yo no tengo por qué estar haciendo ningún sacrificio extra, porque eso pudiera ser como un insulto para Jesús. Es decir, yo no confío en que la sangre de Cristo sea lo suficientemente valiosa para limpiar todos mis pecados. Puedo hacer un sacrificio para honrar a Dios, pero no para pagar por mis pecados. El sacrificio perfecto por excelencia fue hecho por Jesús, por ti. Dice, todo hombre ha sido llamado a interceder por su familia. Es la responsabilidad del Padre proveer protección divina para su hogar. En Hechos 16:31 dice, el carcelero de Filipo. Dice, Pablo y Silas fueron liberados por un terremoto y el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos están presos en Filipo y entonces este carcelero cuando ve los milagros dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Fue conmovido para poder ser salvo y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta, como dice la palabra de Dios, que la naturaleza habla de la obra de Dios. Nosotros nos podemos dar cuenta de que tuvo que haber un ser inteligente que creara el planeta. Todo está en perfecto equilibrio, todo. Entonces no podemos pensar que todo esto haya surgido de la nada y por casualidad. Tiene que haber alguien que lo hizo. Para aquellos que dudan, dicen, es que yo no creo en Dios. ¿Cómo puedes entender que la vida haya surgido de la nada? Lo han intentado los científicos en los laboratorios de todas las maneras. No ha habido hasta ahora un científico que produzca vida, porque eso no lo pueden hacer. Eso es algo que Dios dio. ¿Sí? ¿Cómo es que yo, siendo un conjunto de sistemas y de elementos químicos y de moléculas, etcétera, puedo tener voluntad? ¿Sí? Entonces, si los elementos químicos como tales pudieran organizarse de esa manera, entonces el televisor tendría voluntad. Entonces, el foco que tenemos ahora enfrente de nosotros o la cámara tendría su propia voluntad. Pero eso es algo que no tienen. Es más, los animales tendrían la capacidad de hacer mucho más cosas o de pensar. ¿Sí? Y vemos que eso es muy limitado en el caso de los animales. Entonces, tienes que darte cuenta de las evidencias que están a tu alrededor y decir, yo creo que hay un Dios que hizo todo esto. ¿Sí? Muy bien. El padre como profeta. Todo padre tiene la responsabilidad de representar a Dios ante su familia. Los psicólogos, los ministros, estarían de acuerdo en que un niño forma su primera impresión de Dios a partir de la experiencia que tiene con su papá. ¿Sí? Si tú eres esa imagen de, como te decía hace rato, de un juez que únicamente está esperando que tu hijo cometa un error para sancionarlo, para castigarlo, golpearlo, pues estás obrando de una manera inapropiada. ¿Quién de nosotros ve a su hijo y dice,
y voy a golpearlo el día de hoy. No, todos tenemos amor por nuestros hijos, ¿verdad? La mayor parte, no. Algunas personas tienen algo ahí que les falla, pero todas las personas normales hemos sido diseñados de esa manera para amar a nuestros hijos. Aún lo vemos en los animales, ¿sí? Que los animales están ahí para proteger a sus críos. Ustedes vean a una manada, por ejemplo, de búfalos, cómo viene un león o un cachorro de león intentando de arrebatar al búfalo pequeño de la manada, y cómo se organizan todos los búfalos que son padres, madres de estos críos, y los defienden y destruyen al enemigo que viene a destruirlos. ¿Sí? Entonces, eso es algo natural. Eh, ¿Cómo representa un padre a Dios ante la familia para bien y no para mal? Fíjense bien, Efesios 6:4 dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí, yo voy a criar a mis hijos con disciplina y con amonestación, pero no provocándoles a que ellos estén molestos, ¿sí? El hecho de no educar, de no decir, hijo, esto es por esta razón, el hecho de no explicarles las cosas, el hecho de no tratar a nuestros hijos con amor, que la disciplina tiene eso, tiene implícito el amor con el que nosotros vamos a dirigir a nuestros hijos, con el que nosotros vamos a amonestar a nuestros hijos. Si este elemento del padre no está presente ahí, entonces lo que vamos a hacer únicamente es provocarles a ira, ¿sí? Y Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos hijos no viven desalentados? Miren, estuve hace poco en otra ciudad platicando con una persona, con un hombre ya grande. Y entonces su esposa me decía: habla con él, porque él no cree que él pueda hacer nada bien. El efecto de su papá en su vida fue tan fuerte. El papá era para él tan perfecto, era tan fuerte, que él pensaba que todo lo que él hacía no valía la pena. Y entonces su papá, por cualquier cosa que él hacía mal, lo reprendía, lo regañaba, lo desanimaba. Entonces un día el papá murió y ya no está. Y este hombre no logra despegar, no logra hacer las cosas bien, porque él se considera que no da la talla para lo que su papá esperaba de él. Y como no da la talla, vive desalentado todo el tiempo. Entonces comete errores y está todo el tiempo autocastigándose por los errores y pecados que comete, en vez de aceptar el perdón de Dios. Y platicando con otro amigo pastor, cuando lo visitamos a él, me decía: es que el problema que él tiene es que él no puede aceptar el perdón de Dios a su vida. Dios ya lo perdonó, pero él no entiende que Dios le ha perdonado, porque los estándares que su papá le dejó eran estándares equivocados, ¿sí? Que no admitían el perdón. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No desalientes a tu hijo, anímalo, impúlsalo, dile lo que hace bien. ¿Se acuerdan lo que hablábamos cuando hablamos de la herida causada por el padre ausente? Decíamos que inclusive Jesús necesitaba que el padre le animara. Por eso cuando fue bautizado, dice en la palabra de Dios que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Fíjense cuál era el amor de Dios por el hijo, que se atrevió a hablar audiblemente ante todos los que estaban ahí alrededor y a decirles: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es decir, yo me complazco cuando lo veo, me hace sentir feliz cuando lo veo, ¿sí? Y luego dice: a él oíd, porque él está seguro de que lo que está haciendo el hijo es lo correcto. Así como cuando tú instruyes a tu hijo y dices: yo estoy seguro que mi hijo va a estar ahí para resolver el problema porque yo lo enseñé a hacerlo. Miren, ahorita yo veía como los chicos de producción se están moviendo, ¿sí? Y ellos están aquí trabajando, y yo sé que su papá está orgulloso de ellos porque ellos están aquí para resolver, ellos están haciendo aquí las cosas que el padre les pidió que hicieran, ¿sí? Y eso es algo muy bonito. Yo los veo que ellos están tomando esa responsabilidad.
Muy bien, ahora vamos a hablar de la responsabilidad del padre. La responsabilidad del padre no es de criar al hijo, no es transferible, es responsabilidad del padre. Yo no puedo contratar a alguien para que él venga a criar a mi hijo. No, lo tengo que hacer yo. No es labor de la escuela dominical enseñarle la Biblia, no es labor del pastor, tampoco es labor de la escuela. Por muchos años hemos escuchado, y niño, ¿qué te han enseñado en la escuela? En la escuela enseñan únicamente cuestiones académicas, la cuestión moral, la, la- 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 los códigos de conducta para la vida, eso se aprenden en la casa. Muchos padres que tienen hijos cristianos, cuando estos fallan, cuando estos hijos fallan, los padres culpan a la iglesia. No, es que en la iglesia a la que vamos, el pastor no habla de lo que tenemos que hablar. Pues que el pastor no tiene que hablar de lo que tú quieres que él hable para corregir a tu hijo. ¿Sí? Eso es un proceso de aprendizaje que tu hijo debió haber llevado en casa, en el cual tú le enseñaste una moral, en el cual tú le enseñaste un código de vida, en el cual tú le enseñaste valores, en el cual tú le enseñaste amor por Dios. Eso es tu labor como papá. Eso no es labor de nadie más. ¿Sí? ¿Qué recomienda Pablo, el apóstol Pablo? Dice, prevenir la rebeldía criando hijos en disciplina y amonestación del Señor, como platicábamos antes, pero previniendo el desaliento sin ser severo, incomprensible. Hay que hacerlo con amor. Comunícate con tus hijos. En Deuteronomio 11, del verso 18 al 21 dice lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en las puertas de tu casa y en los marcos de las puertas, para que sean vuestros días y los de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los cielos, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, aquí lo que está diciendo es, tú como papá tienes esa labor de estarle hablando a tu hijo todo tiempo para que tu hijo pueda entender lo que Dios tiene para él, ¿sí? Tu hijo únicamente va a entender, va a aprender lo que tú le digas. Si tú lo crías sin Dios, entonces tu hijo va a crecer sin Dios. Ahora, el padre como rey. La palabra rey en la actualidad está relacionada con la tiranía, pero en la Biblia está bien utilizada. El rey es la cabeza, ¿sí? Si vamos a primera de Timoteo, Pablo hace a Timoteo algunas recomendaciones para la selección de los líderes y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que gobierna bien su casa, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Sí? Entonces, tenemos que el padre tiene que aprender a gobernar su casa. Miren, hay muchas cosas más que podemos hablar, que de hecho vamos a tener que dejar para el próximo programa con respecto a la paternidad, pero yo creo que este es un tema que tenemos que aprender a tocar. Yo quisiera concluir ahora con una pequeña oración, y bien, vamos a hacerlo. Señor, te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, y a los que somos padres, de tener esta paternidad que tú nos has entregado, de ser esos representantes tuyos ante nuestros hijos en la sociedad y en el mundo. Te pedimos que lo podamos hacer bien y apropiadamente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues para la siguiente sesión vamos a continuar con este tema para poder terminar bien con él, y pues le damos gracias a Dios por el día. Bendiciones, hasta la próxima.